Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Vamos con la brújula del Hoy por Hoy. Las estrellas polares de nuestro Comando Norte son Aitana Castaño en Radio Asturias. Aitana, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Ángeles, ¿qué tal? Buenos días. Y más lejos que nunca, en el fin del mundo. En el fin del mundo, Nacho Carretero desde la ciudad de Buenos Aires. Nacho, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Con esta voz un poco de dormido porque tengo que deciros que aquí son las 6 de la mañana. Ah, bueno. Bueno, ya lleva la jefa despierta. Vamos, no sé a mí las 6 de la mañana me parece el mediodía, o sea, no me das ninguna Iba pena. a decir que para ti es tarde, pero Claro, yo mira claro. qué voz tengo, yo estoy descompuesto aquí. No, pues yo pensé que igual pensé que era menos todavía. Sí, yo también, yo pensé que era Sí, más eso. pronto. Las 6 no me Con das. el horario de, No con das el horario pena, de verano Nacho. son 4 horas, Vale. entonces No me das mucha pena. Quería No. daros un poco de pena, pero veo que no me está funcionando. No te está funcionando. Ahora te pregunto qué estás haciendo ahí, pero déjame que felicite a Aitana porque esta semana ha sido la presentación de su libro Las Madrinas. ¿Todo bien, Aitana? ¿Ha ido todo bien? Sí, mira, ¿sabes lo que hice? Utilicé un buen recurso que presentar el libro en mi pueblo, así ya me... Así va todo el mundo. Claro, asegúrome ya el lleno, porque además como sale el pueblo, pues ya, aunque solo sea, vas a cotillear a ver cómo sale el pueblo en el libro. Y nada, la verdad que... No, bueno, en Asturias decimos que fue muy prestoso porque fue mogollón de gente que me quiere mucho y eso, pues oye, siempre está bien. Muy y todo, bien. todo el mundo muy a favor de, en este caso, de la obra de Las Madrinas. Y además hubo una actuación de la que nos ha llegado este sonido. Bueno. Tengo que hacer un rosario con los dientes de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Pero A ver, Aitana, yo dejaría la canción entera. ¡qué maravilla es esta! ¿Quién Sí. es? Pues mira, os voy a presentar. Ella es Marisa Valle Rosso, que es una cantante asturiana muy conocida. Tiene ahora un disco nuevo que se llama Cenicientes. Os la recomiendo. Ella tiene formación de tonada asturiana, que es una canción tradicional asturiana, que por cierto, y un palo del flamenco, que lo sepáis. Sí. Y entonces ella empezó con esa formación, pero bueno, ahora ya hace trabajos muy propios, como es de Cenicientas, que os recomiendo. Y bueno, pues la historia es que en Las Madrinas sale mucho la inmigración española y asturiana, en este caso a Bélgica. Sí. Entonces le pedí que si podía acompañarme y la verdad que estuvo muy bien porque acabó todo el mundo llorando, muy emocionado, y entonces ya da igual lo que digas en la presentación porque todo el mundo va a decir qué bien cantó Marisa Valle Rosso. Pero bueno, ya voy a ir por La Coruña y voy a ir por Madrid seguramente en enero, o sea que ya os avisaré para que vengáis a hacer también un poco de bulto. No, nosotros Pero vendremos. lleva, Marisa, llévala, ¿eh? Claro, Hombre, Marisa, ya se lo dije, digo, es que tienes que venir conmigo. claro, de gira contigo. Total, aparte Oye, que ¿sabes yo... que por un momento pensaba que eras tú, Aitana cantando? Bueno, pero podría ser, ¿eh? Padre, por eso digo. Pero ya sabes que la de Aitana es campanera. La mía y campana. Sí. La suya es campanera. Exacto. Bueno, Sí, Nacho, ¿y tú qué haces en Argentina? Exacto. Pues cantar no, desde luego. Menos Bueno, con porque esta- no quieres, Vine ¿eh? aquí- Exacto, y menos con esta voz. Vine porque bueno, me llamaron para participar en un festival que organiza Revista Anfibia, el Ventana Sur, entonces me invitaron aquí pues a participar en una charla y a dar una... Bueno, ellos le llamaron una masterclass, imagínate el nivel que... No, tú puedes Y- hablar de muchas cosas y muy bien. Gracias, sí, Ángel. Claro, gracias. no Pues te aquí des, no estoy te des para- de menos. Pues aquí estoy para dar una masterclass en el Festival de Ventana Sur el miércoles. Lo que pasa es que tuve la suerte y la generosidad por parte del festival que me pagaron aquí pues varias noches de hotel, la estancia en la ciudad. Entonces estoy aprovechando pues porque Buenos Aires es una ciudad absolutamente increíble para visitar. Sí. Yo creo que es la ciudad que no fui nunca, a la que me encantaría ir. O sea, creo que es la ciudad top 1 que yo iría a Buenos Aires, fíjate. Es muy bonita. La verdad es que es una ciudad increíble. Aparte es una ciudad, bueno, gigante, pero con un montón de posibilidades, un montón de vida. Bueno, Qué es una maravilla. Y- Ya me pensaré si vuelvo. Y además estás en verano, ¿no? O en primavera. Sí, aquí está arrancando el verano. Estamos ahí claro, pues viniendo de Madrid, con Claro. un clima maravilloso, solecito, gente con ganas de estar por la calle. En Qué fin, bien. una Qué bien. maravilla. Qué bien. Qué El, guay. el tema de esa masterclass que va a dar Nacho en Argentina es adaptar material real a formatos audiovisuales de ficción. Bueno, pues usar la realidad, usar material de la realidad a la ficción es lo que hace Guillermo Galoe en la película de la que vamos a hablar hoy. Lo hizo en el cortometraje por el que ya ganó un Goya en 2021
2024, que se titulaba Aunque es de noche, y vuelve a hacerlo ahora en el largo Ciudad sin sueño, que está ahora mismo en los cines. May, sigue contando el cuento, que no te he escuchado. Que te lo cuente el Tonino. Cuéntaselo tú, Tonino, lo que era el futuro. Eso tu duro ese. Guillermo Galoe, muy buenos días. Buenos días, Ángels, ¿qué tal? Muy bien, Ciudad, encantada de recibirte aquí. Ciudad sin sueño está rodada con actores no profesionales en la Cañada Real Galiana, que es el mayor asentamiento irregular de Europa, donde viven más de 8.000 personas que no tienen agua corriente y de 2020 tampoco tienen luz. ¿Qué te llevó, Guillermo, a interesarte por ese lugar? Me interesó de manera inmediata, ¿no? Cuando llegué allí en el 2014, que estaba siguiendo a varias familias en proceso de desahucio para un documental que estaba haciendo que se llama Frágil Equilibrio, y me impactó al instante, ¿no? Me pareció que estaba en un lugar fuera del espacio y del tiempo. Me impactaba muchísimo que estuviera a 15 minutos del centro de una capital europea, de Madrid, y luego había una energía en la gente muy fuerte, ¿no? Una energía, algo como una necesidad de ser vistas, de ser escuchadas, unas personas que nos están mirando desde muy cerca y lo único que piden es que les devolvamos la mirada, ¿no? Y la película lo que intenta es mirarle a los ojos. ¿Fue fácil ganarte la confianza de ellos? Porque a ti te impactó el lugar, sí. Es verdad que la implicación tuya, pero la respuesta hacia ti, ¿cuál fue? Fue poco a poco el proceso, fue a poco porque claro, es un lugar que tiene heridas, ¿no? Tiene la herida de haber sido representada, ¿no? Son personas que han sido representadas de una forma en la que ellas no sienten que hayan sido dignificadas, ¿no? Sienten que las imágenes que se han hecho de ellas son estigmatizantes, ¿no? Y solo muestran ciertas zonas oscuras de su barrio, de su comunidad, de su mundo. Y entonces, bueno, la idea precisamente con una película no era solo de hacer un relato, una ficción en la que yo pudiera proyectar lo que hay en mí, en ese espacio tan otro, ¿no? Sino también hacer un retrato que consagrara este universo, ¿no? Entonces, poco a poco, pues bueno, fuimos durante mucho tiempo, ¿no? He estado trabajando 6 años de manera cotidiana y al principio, los 2 primeros años, era una relación más de sí, un diálogo, ¿no? Un conocernos mutuamente sin sacar una cámara, que esa claro, herramienta es el momento, sí, violenta casi, ¿no? Sí. Que genera una sensación de invasión. Entonces eso fue muy paulatino, ¿no? Fue crear un estado de confianza. Yo siempre digo que la película es una película sobre el vínculo a todos los niveles, dentro de la ficción, pero también en cómo la hicimos, ¿no? Hoy por Hoy Magazine. ¿Y los pisos? A nosotros los pisos nos valen, hijo. ¿Es que se está yendo todo el mundo? ¿Para qué? Para lo tener todos controlados. ¿Sabes lo que dura en los pisos? ¿Qué pesados son con los pisos? Esto no es bonito. Ser podcast. Esto no es bonito, esa pregunta se la hace a Tonino, un chaval que vive en la Cañada Real. Se la hace su abuelo, que es chatarrero, que no quiere marcharse de su casa. Ha construido su casa con sus propias manos en el mayor asentamiento irregular de Europa, donde vive sin agua corriente, sin luz, sin servicios sociales. Estamos con el director de la película Ciudad sin sueño, que es Guillermo Galoe, con Nacho Carretero y con Aitana Castaño. ¿Era importante también para ti que el espectador entienda que hay gente que no quiere abandonar la Cañada Real? Es una idea que atraviesa la comunidad de Cañada y por supuesto la peli. Y creo que la peli también ofrece esa complejidad, ¿no? Sin querer encontrar tampoco una respuesta y proponiendo a la sociedad, ¿no? Que complete, sacando conclusiones acerca de si la política social que se está llevando a cabo allí es acorde a las necesidades reales de la gente, ¿no? Por un lado, hay una identidad de barrio muy fuerte. La película es una película sobre el fin de la comunidad. Allí se vive la comunidad de una forma muy distinta a la sociedad occidental. Los cuidados están repartidos, ¿no? En esas parcelas donde los niños crecen junto a sus abuelas, sus tíos, sus tías, sus primos, ¿no? Los niños están en las calles. Se vive realmente en esa comunidad. Por eso el abuelo le responde a su nieto, es que los pisos nos tienen controlados, ¿no? Es una reivindicación de la libertad. Vivir en un piso para ellos es mucho más complicado. Sí,
a nivel espacial, y luego los realojos disgregan a estas comunidades. Es decir, el realojo deja a familias a kilómetros de distancia en la Comunidad de Madrid. Entonces ya no es solo el hecho de estar en un sitio que puede generar una claustrofobia desde un aspecto más físico, sino es algo psicológico, es algo emocional. El hogar y la comunidad como lo que yo soy y de repente dejo de ser, ¿no? Es más eso. Guillermo, aquí entra una voz ultratumba. Ya. Venga, Nacho, voy contigo. Sí, Nacho. mejor Nacho. Que entre que voy con retardo y mi voz ultratumba, voy a aprovechar esto. Bueno, primero para saludar a Guillermo. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal, Nacho? Un abrazo desde Buenos Aires. ¿Qué tal? Y seguido para decir que, bueno, que la película de Guillermo es una joya, ya se lo he dicho a él varias veces, lo digo ahora en público, es una joyita impresionante la película, y que además, como bien decía Ángels, pues me toca muy de cerca en lo que estoy estos días viviendo en Buenos Aires y en lo que en general he dedicado mi vida profesional últimamente, que es unir la realidad o coger la realidad y transformarla en ficción. Creo que es un ejemplo perfecto y sublime la película de Guillermo, y también otro aspecto para mí importantísimo, que es poner luz en nuestras miserias, que es algo que en España durante muchos años y muchas generaciones no se ha hecho, poner luz en esas miserias y utilizarlas, ¿por qué no?, explotarlas culturalmente para hacer, en este caso, una película. Mi pregunta, después de esta reflexión para Guillermo, es que esta es una película bella, pero es una película también útil. Si hay algo de intencionalidad en eso al hacer la película, si la denuncia en una situación es consecuencia de hacer la película, o si es una intención de origen y después aparece la película. Es más, bueno, Nacho, muchas gracias por lo que dices sobre la peli. Va junto, ¿no? Yo creo que si la belleza también es un derecho, ¿no? El derecho a la dignidad y a la representación, ya el gesto, yo creo que hay un gesto muy político en el propio hecho de decidir, bueno, vamos a hacer una ficción a partir de esta realidad, pero sin ningún interés de acercarnos de una forma documental. Es decir, el interés es precisamente reelaborar esa realidad a través de los elementos que ofrece el cine y construir esa ficción, construir ese cuento a partir de esa realidad, una realidad, por supuesto, en un lugar con nombre y apellidos, junto a la comunidad. Entonces, cuando la comunidad reelabora su propio mundo y crea una ficción, estamos hablando de la ficción como forma de crear representaciones alternativas, de crear futuros distintos, ¿no? De crear imágenes distintas. Entonces, en ese sentido, el gesto político que yo creo que tiene la peli y el valor que puede tener todo lo que ha hecho el equipo técnico en construir esta ficción junto a la comunidad es ese. Es el de crear una imagen distinta a la que estamos acostumbrados a ver. Y a la vez, tener el derecho de soñar como sueña Tony a través de sus imágenes llenas de colores, de pensar en el futuro, de escuchar la oralidad en la familia, ¿no? Y los cuentos y leyendas, ¿no? Entonces, hay algo ahí de mirar hacia el futuro y mirar hacia el mundo de los sueños, que es algo que puede ofrecer el cine. Entonces, no queríamos tampoco estar anclados a ninguna necesidad objetiva, ¿no? de mostrar la realidad, aunque luego la película está, por supuesto, llena de verdad, llena de vida, es la realidad, claro. Mira, yo quería decirte que yo no sé si es que esto ya estoy con las emociones a flor de piel, que puede ser Guillermo, pero también tu película allí es preciosa, y yo ayer lloré muchísimo, pero lloré como bien, ¿sabes? Lloré como también a veces de pura belleza. O sea, se ve bien que lo faes todo con mucho cariño y una complicidad tremenda con esta gente, con los chavales, con la gente mayor que vive ahí en la Cañada. La limpieza en les miraes y en los gestos que se ve entre los actores, para mí es brutal. Y yo quería, hacerte una reflexión con respecto a una cosa que acabas de mencionar tú aquí ahora, que es la narración oral, ¿no? Como en estas familias, como la Cañada Real, la narración oral, sobre todo la que llega de las mujeres, es la que vertebra esas noches a oscuras, y tú lo utilizas además como un elemento narrativo que me parece muy guapo. Entonces, no sé si fue algo que siempre pensaste en utilizar a esas mujeres contando cuentos, contando leyendas, contando, también metiendo miedo a los más pequeños. Entonces, cuéntame un poquitín, porque ese detalle me parece precioso de la película. Pues mira, si desde hace 5 años en la Cañada más de 4.000 personas, de las cuales la mitad son niños y niñas, viven sin suministro eléctrico, por ejemplo, un caso de lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Cómo abordar esto desde un punto de vista, bueno,
poético, mágico y a la vez contarlo, ¿no? ¿Qué pasa cuando se hace de noche? ¿Qué pasa cuando llega la oscuridad? ¿Qué pasa cuando no hay luz, ¿no? Pues esa oscuridad nos evoca, nos lleva a la infancia, es el territorio de los sueños también, ¿no? Entonces, las mujeres que son quienes de alguna forma sostienen en ese círculo, ¿no?, de cuidados la identidad familiar, ofrecen a los niños una alternativa a este miserabilismo al que nos podemos inclinar, ¿no?, ante esta situación que es dramática, la verdad. Entonces ellas pues hablan de un futuro lleno de colores, lleno de abundancia, ¿no? Las calles de oro. Exacto. Y un futuro además planteado en pasado, ¿no? Ellas dicen, así era el futuro. De alguna forma, a través del lenguaje, el lenguaje poético, sí que la película quiere establecer una reflexión acerca del pasado, presente y futuro, que de alguna forma es lo que habla de nuestra identidad. El pasado es lo que somos, la memoria poética de todo lo que somos, que en este caso está siendo literalmente derribado por grúas y excavadoras. Y dime una cosa, ¿cómo se hace, y también a partir de esto que preguntaba ahora Aitana, cómo se hace un guión como este? Es decir, vas haciendo el guión a medida que vas conociendo los personajes, que vas conociendo las realidades, que vas conociendo las historias. ¿Cómo se trabaja algo así? Pues hemos hecho como 15 versiones de guión con Víctor Alonso Berbel, mi co-guionista, y ha sido siempre partiendo de la realidad, ¿no?, de la observación, el conocimiento. Luego nos abstraemos completamente libres de esa realidad, creamos estos personajes, proyectamos todo lo que hay de nosotros, o sea, toda la trama, toda la parte de los vínculos paternofiliales que hay, ¿no?, y esa ruptura de esos vínculos es algo que también, bueno, es algo que a nivel personal de lo que yo quería hablar, ¿no?, y me apetecía, porque es universal. Yo creo que nos toca a todos. Deja de ser una peli sobre la cañada y pasa a ser una peli sobre todos nosotros. Entonces, bueno, pues poco a poco vamos haciendo una negociación entre esa realidad y lo que somos y vamos proyectando. Luego, cuando ese guión de ficción está escrito, llega el momento del casting. Hacemos un casting que además, en este caso, solo era una línea roja, ¿no? Solo podía ser allí, ¿no? Tenía que ser con la gente de allí. Entonces, ese guión de repente se encarna y se vuelve real, y con los personajes de allí, que además nosotros no conocíamos cuando escribimos. Y cuando se hace ese casting, pues el guión se va reescribiendo, incluso llegamos a escribir los diálogos como hablan, ¿no? Y luego, bueno, pues ese guión ellos no lo leen porque preferían no leerlo en muchos casos, pero conseguimos, a través de mucho ensayo y mucho trabajo de puesta en escena y de dirección de actores, conseguimos que el guión se haga. ¿Y tuviste overbooking? ¿Tuviste overbooking de gente que quería participar? Había mucha gente que quería participar, sí. Llegó un momento en que esto se convirtió en un auténtico evento comunitario, claro. Y eso fue muy bonito. De hecho, hicisteis también un estreno en La Cañada, ¿verdad, Guillermo? Sí, en octubre hicimos un pase. ¿Y cómo fue eso? Pues bueno, si como te comentaba antes, el guión de ficción de repente se encarna y se vuelve real, nos ponemos a hacer ese circo durante 6 semanas y media, que es el rodaje, y aquello es el evento que hay en La Cañada. Luego el rodaje desaparece, claro, porque es muy efímero. Y siempre nos preocupaba mucho esta cosa de no llegar arrasando y marchándonos y dejar un vacío, ¿no? Entonces, bueno, la película se vuelve a convertir en un cuento en la sala de montaje, lo reelaboramos, tal, y luego aterrizamos esa peli, ese cuento, en la realidad de nuevo, en el campo de fútbol de Cañada, una pantalla hinchable, proyectamos la peli y la gente se ve a sí misma dentro de esa ficción, esa imagen alternativa de su mundo que no habían visto nunca. Esto es una película que no se había visto antes, tanto por parte de la gente de Cañada como por parte de los espectadores. Y después es que hay que fijarse en lo que está... Perdona. Nacho, dale. Digo que hay que fijarse en lo que está contando Guillermo. Esto es literalmente levantar una película con el sudor de tu frente. O sea, los procesos y los plazos. Está hablando Guillermo de 6 años. De 6 años es dedicar una vida a levantar esta peli, que por cierto está recogiendo frutos porque está ganando un montón de premios y los que faltan. Y claro, en ese proceso de 6 años no es un casting al uso, es generar un vínculo con personas profundísimo. Entonces yo quería preguntarle a Guillermo por el otro lado, o sea, ¿cómo le ha cambiado la vida a los protagonistas de tu película, si es que les ha cambiado la vida? Porque el otro día es que hasta estaban en la revuelta. Yo imagino que para ellos está siendo un viaje esta experiencia. Sí,
ya desde Cannes, ¿no? Fue como, después de haber estado trabajando en, digamos, pues, en los márgenes más extremos de esta sociedad, de repente estar en el centro del cine mundial era una victoria, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Nosotros también ocupamos un espacio en esto, ¿no? En el centro, en las imágenes, en las salas de cine. Nuestra vida también es relevante, ¿no? Y hay algo ahí de empoderamiento, por supuesto, ¿no? Yo recuerdo cuando Tony recogió el Goya por aquel corto que hizo, ¿no? Tony ya se ha hecho 2 películas, el protagonista de Ciudad sin sueño, y una de ellas fue Antes de noche, y recogió el Goya, aquello, ¿no? Que un actor gitano, un chaval gitano estuviera recogiendo ese premio, para él era un grandísimo orgullo y por supuesto para toda su comunidad, ¿no? Mira, vamos a recordar ese momento, el momento en el que Tony recibe el Goya. Muchas gracias. Yo le quiero dar un saludo a Cañada y a toda mi familia. Se oye ahí de fondo todo el aplauso, todo. Y desde entonces se ha hecho 2 películas, dices. Claro, hizo aquella y ahora se ha hecho esta, que además es impresionante porque es una película que está estructurada en él, es decir, él está en todos los planos de la película. Qué bueno. Y sostiene la ficción prácticamente él, ¿no? Aitana, que querías preguntar algo antes. No, yo mira, lo que le quería preguntar y es que porque ahora nos estaba contando, la pregunta de Nacho era como que les está trayendo cosas, ¿no? Porque mira, recibió un premio, yo creo que ayer mismo en el Festival de Doha, también en Cannes. Yo lo que quería era, porque me da la sensación, yo en el entorno en el que vivo también hay algunas pocas familias, no tantas como la Cañada Real, desde luego, que viven un poco en esta situación, y a mí lo que me da la sensación es que muchas veces, sobre todo a los críos, a los más pequeños, les faltan ilusiones, ¿sabes? Les falta ilusión como por la vida. No tienen como ilusiones por nada, porque al final lo que busquen es como sobrevivir casi en el día a día. Entonces yo quería preguntarle a Guillermo si esta película también tiene como objetivo darles a estos, sobre todo a los más pequeños, esta ilusión, una ilusión. Sí, entiendo lo que comentas y es verdad que hay una cosa que a mí siempre me ha impactado mucho y por eso la película habla de toda esta temporalidad, ¿no? Es la proyección de futuro. Exacto. Es decir, como la sociedad occidental, nosotros estamos acostumbrados ya desde la adolescencia o desde niños, ¿qué vas a hacer de mayor? ¿Qué vas a ser de mayor? Entonces esa proyección de futuro, a veces siento que en Cañada es verdad que pues falta. Bueno, falta porque hay tanta preocupación, claro, por lidiar con el presente, por el inmediato. Claro, por el ahora, ¿no? Y sobre todo esta idea de lo que hablaba antes, el hogar como lo que somos, ya no solo un espacio donde vivir, sino como lo que somos. Y cuando tú no sabes cuándo vas a dejar de tener ese hogar, ni dónde vas a vivir constantemente, y ese es tu presente, hay algo ahí de lidiar con eso que no te permite proyectarte. Pero sin embargo, yo lo que vi es que en Cañada hay muchísimos sueños, hay muchísima vitalidad, ¿no? Y yo creo que esto es lo que trasciende también. Cuando hablabais antes de los festivales, vengo de Doha, donde hemos ganado mejor película allí, y sobre todo donde he visto como gente de todo el mundo árabe, de lugares, no sé, de lugares como Sudán, Palestina, Líbano, conectan directamente con la película y con los personajes. ¿Por qué? Porque la peli pese a partir de un entorno tan local y tan específico, realmente está hablando de todos nosotros, ¿no? De toda esta sensación de quedar fuera, ¿no? Y ver cómo por culpa como a partir de ciertas presiones externas, ¿no? Donde todos nos podemos ver identificados de una u otra manera, presiones externas, nuestros vínculos íntimos se ven fragmentados, ¿no? La familia, la amistad y la propia identidad, ¿no? Entonces yo creo que eso hace que la película trascienda y conecte un montón con los espectadores que vayan a verla, ¿no? Porque está hablando de algo completamente universal, no es tan específico de Cañada. Claro. Y creo que ese es también pues el logro de la peli, es decir, trascender el tema, ¿no? Todo esto que estabas diciendo yo creo que es común a todas las civilizaciones y los márgenes los tiene todo el mundo. En todas partes hay márgenes. Exacto. Y eso es muy fácil de entender. Guillermo Galoe, director de Ciudad sin sueño, ahora en los mejores cines, la pueden ustedes ver, no se la pierdan. ¿Vas a ganar algo en un Goya? Porque nosotros damos mucha suerte, tenemos 5 del 47. Verdad, ¿eh? Sí. Bueno, me está haciéndote la idea, Guillermo. A nosotros bendecido, Guillermo. Bueno, pues muchísimas Vete buscando gracias. Ya el traje, ¿eh? Hablad con Tony de todo esto. Vale. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Beso. Un abrazo. Adiós, chicos. Hasta luego, chicos. Hasta luego. No te vuelvas a acostar, Nacho, ¿eh? Chao. Eso. Adiós. Un besito, a la semana que viene. Un abrazo a todos. Chao.
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. En España hay más de 5,5 millones de mujeres mayores de 65 años, según el Instituto Nacional de Estadística. Imaginen la de historias que podrían contarnos. No podemos charlar con todas, pero una vez a la semana invitamos a una de ellas a nuestro club de las Miss Experiencia. Chema Rodríguez, buenos días. Muy buenos días, Ángel. ¿Te acuerdas cuando empezamos con Sí. esto, que con Orgullo Vieja? Pues Sí. en uno de los monólogos, Catalina decía: en España somos más de 5 millones de viejas, que como no nos hagan caso y nos dé por rodear el Congreso, la primavera árabe va a ser un juego de niños. Se van a ¿no? enterar. Se van a enterar, sí. Pues aquí tienen una salida, aquí tienen un micrófono a sus reivindicaciones y a sus gritos. ¿A quién nos presentas hoy? Mira, hoy te traigo a Ofelia Vila Hernández. ¿Y por qué decimos los dos apellidos? Y además lo remarco, porque para ella es muy importante que se destaque el apellido de las madres, ¿no? Porque, bueno, Ofelia tiene una conciencia feminista y sindicalista muy, muy fuerte. Ha sido profesora de historia en Valencia. Nació hace 77 años en Salamanca, en el contexto de una familia muy, muy conservadora, y ella decidió afiliarse al Partido Comunista. Toma ya. Y casi mata a sus padres de un disgusto, porque estuvo a puntito de casarse en la capilla de la cárcel donde estaba detenido su novio por unas protestas estudiantiles contra el franquismo. Ya en la democracia, pues Ofelia desde las aulas o desde el sindicato, pues siempre ha trabajado por los derechos de las mujeres. A ella le marcó el camino su tía Ofelia, y ella lo ha continuado junto a su hija y su nieta de 7 años, que también se llaman Ofelia, así que aquí te dejo con Ofelia, la jefa del clan de las Ofelias. Ofelia, muy buenos días. Buenos días, Ángels. En la saga esta de las Ofelias, que veo que tiene futuro, ¿por qué fue tan importante tu tía? Vamos a ver, yo en un momento determinado dejé de estudiar. Mi padre era médico rural, lo destinaron a la provincia de Logroño, yo estaba en Salamanca, sí. Y entonces me fui con ellos, dejé de estudiar. Y mi tía, que además era mi madrina, dijo que no, que de ninguna de las maneras, que Ofelia tenía que estudiar. Entonces me llevó con ella a Vigo, donde viví, y allí hice todo el bachillerato. Vine a Valencia en el 73, bueno, un poquito antes, para hacer aquí la carrera. Y nada, ya lo habéis dicho. Sí. Me afilié al Partido Comunista. Pero explícame esto, Dime. porque ¿cómo se pasa de formar parte de una familia conservadora? Es verdad que con mucha influencia de tu tía Ofelia, que debía ser una mujer muy especial en esos momentos, pero ¿cómo se llega a afiliar al Partido Comunista? En aquel momento, en la Facultad de Geografía e Historia de Valencia, bueno, en las comunes, que antes hacíamos 2 años de comunes, era la fuerza que reivindicaba la libertad frente a la masacre que en aquel momento, todavía viviendo Franco, se llevaba adelante. Entonces, hacíamos panfletos, los tirábamos dentro de las aulas, reivindicando siempre libertad de expresión y sobre todo libertad para los presos políticos. ¿Y en tu familia cómo se enteraron que tú militabas en el Partido Comunista? Pues se enteraron prácticamente cuando detienen al que después sería mi marido, que fue en abril del 73, cuando sobre todo les dije que me iba a casar. El padre de mi marido era militar y estaba destinado fuera, y me iba a casar, y me iba a casar por la iglesia o en su defecto en la capilla de la cárcel. Fue en aquel momento cuando ellos se enteraron que militaba en el Partido Comunista. ¿Y cuál fue su reacción? Asombro, riñas, decir, pues eso, tú estás loca. Hay que tener muchísimo cuidado, eso sí, preocupación, mucha preocupación, pero bueno, cosas de Ofelia. ¿Y al final cómo fue la boda?
No, la boda al final fue en la iglesia de Santo Tomás, casados por un cura obrero. Cuando le soltaron a él de la cárcel, entiendo. Claro, a él le sueltan el día 5 de julio, después de haber pasado desde el día 23 de abril en comisaría, en la Dirección General de Seguridad, 15 días donde fue torturado salvajemente. Sí. Y lo soltaron a los 15 días y a la salida de la cárcel nació el 5 y nos casamos el 15 de julio. Y a ti dentro del propio sindicato y del partido te tocaba luchar incluso dentro también por los derechos de las mujeres, porque los hombres del partido y del sindicato en aquel momento en parte también eran machistas. No, en parte no, eran totalmente machistas. Bueno, ya por ser en parte no. Era una de las críticas fuertes que se hacían. Primero, que en los textos no aparecíamos para nada, excepto mujeres como Dolores Ibarruri y otras mujeres emblemáticas que siempre han sido iconos, pues eso, de lucha, de igualdad. Primero eso, y segundo, que a la hora de repartir cargos siempre nos daban a las mujeres cargos menos importantes, hasta que te imponías y decías, no, esto no puede ser. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando hubo que contactar con los profesores y profesoras de la Universidad de Valencia, como PC, como Partido Comunista, que algunos de ellos y de ellas también pertenecían, pues eso hubo que ponerse fuerte para que nos lo dieran a una a vosotras, a una de vosotras. Claro, era el machismo es inherente, es algo con lo que se nace y es difícil superarlo. Mira, antes hemos hecho hincapié en la cuestión del segundo apellido. Sí. Es que somos el único país de Europa que llevamos 2 apellidos y normalmente el apellido de nuestra madre lo obviamos. Y bueno, pues es una de las reivindicaciones que hay que hacer, por supuesto. Cuando das tu nombre y apellido, haces desaparecer siempre el apellido de la madre, solo das siempre el primer apellido. ¿Tú crees que se ha normalizado? Tú has tenido cargo, ¿no?, en el partido, en el sindicato, perdón, al final. Sí, claro. Joan Cifre, que entonces era secretario general, y además un secretario general preocupado, muy preocupado por la igualdad de las mujeres, me ofreció formar parte de la ejecutiva en el año 2000. Claro, a mí me gustaba mucho la enseñanza porque disfrutaba con ella, pero eso era algo que te ponen delante en la vida solo una vez. Ser la secretaria de la mujer de Comisiones Obreras del País Valencià. A mí me llama mucho la atención la forma en la que en aquella época llevaste todo esto a las clases, a las aulas. Sí. Ahora te dirían que es adoctrinamiento. ¿No, Ofelia? Dirían, es que esta mujer adoctrina. Es posible, pero continúo con la línea de adoctrinamiento, continúo con ella. Bueno, y ¿Cómo saludabas? Perdona, ¿cómo saludabas? ¿Cómo saludabas al entrar en clase? Sí, decía, buenos días a todas. Y entonces, al principio les expliqué que decía todas porque consideraba que tanto ellas como ellos son personas. Y recuerdo un día que dije buenos días a todos y un alumno me dijo, Ofelia, ¿ya no nos consideras personas? Fue muy bonito. Te decía lo de adoctrinar, que es lo que dice la derecha habitualmente, porque muchos de los problemas que hay ahora mismo es por la educación en las aulas, ¿no? Como que se olvida la educación en valores, en democracia, en lo más básico para convivir en una sociedad. Y tú esto lo tenías muy claro. Sí, lo tenía clarísimo. La cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres lo tenía clarísimo. En más de una ocasión, dentro de mi familia, me había llevado alguna reprimenda por contestona, pero en fin, no pasa nada. Dentro de las aulas era extraordinariamente importante reivindicar el derecho
y la situación de las mujeres que estábamos allí presentes. Normalmente en las clases siempre había, ten en cuenta que yo era de letras, siempre había más alumnas que alumnos, ¿eh? Y sin embargo siempre el masculino imperaba. Y no solo eso, ahora estos días que hemos conmemorado el 50 aniversario de la muerte del dictador, hemos visto el desconocimiento por parte de muchos jóvenes de nuestra propia historia, de las dificultades que teníamos las mujeres para hacer ciertas cosas durante la dictadura y la postdictadura. Esto también hay que enseñarlo, ¿no?, en las clases. Claro. Por ejemplo, épocas históricas. Bueno, pues al llegar a la Segunda República se pasaba de puntillas. Yo no. Y después en la época franquista tampoco era algo en lo que se incidiera. Yo en la época franquista estaba ahí indiscutiblemente, pero en fin, no procuraba no hacer excesivo hincapié, excepto en aquellos aspectos de lo que llevó adelante el dictador, es decir, la tortura, la masacre, la persecución. Y los padres, los padres, porque como ha dicho Ángeles hace un momentito, hoy día los padres, algunos de ellos te acusarían de adoctrinamiento. ¿Cómo eran en aquella época las reacciones de los padres? Bueno, la verdad es que nunca tuve... Sí, recuerdo una vez cuando estaba en Altea, que fue mi primer destino definitivo, unos padres al que dijeron, es que esta profesora es un poco roja, pero vamos, nada más. Y ahora, a los 77 años, ¿cómo luchas por tus ideales? Porque yo ahora mismo estamos en un momento en el que diría que hacen falta muchas Ofelias en este mundo. ¿Tú ahora qué haces? Mira, yo continúo militando, por supuesto, dentro de comisiones obreras, pero militando activamente. Estoy jubilada, pero soy la síndica de la afiliación, que atiendo problemas propios de cualquier afiliado o afiliada. Pero además hay que continuar. Si ahora mismo nos definimos como un sindicato feminista, no solamente hay que ponerlo en el nombre, sino que hay que poner en valor lo que eso significa. Es cierto que ahora mismo ya la palabra feminista no tiene ese sentido peyorativo que tenía cuando yo llego al principio al sindicato, claro. Pero hay que luchar, porque dentro sobre todo del mundo del trabajo, y hay montones de ejemplos, Ángeles, somos las mujeres las que tenemos los peores puestos de trabajo y además las peor remuneradas. ¿Has transmitido todos estos valores a las Ofelias que vienen detrás de ti? ¿A tu hija? ¿A tu nieta? Por supuesto. Mi hija siempre se llama Ofelia de Felipe Vila, y cuando le preguntas dice, mamá, es que quiero que me identifiquen contigo. Y la pequeñaja también. La pequeñaja se llama Alberdi de Felipe. Es decir, que reivindica el apellido de la madre. Por supuesto. ¿Te preocupa el momento que vivimos ahora mismo? Sí, me preocupa. Me preocupa el momento que vivimos ahora mismo, sobre todo aquí dentro del País Valencià. No voy a entrar en el análisis de la situación política porque lo conocéis perfectamente. Sí, a ello dedicamos muchos minutos de este programa. Ya lo sé. Ayer vi la entrevista con la antigua consellera Pradas y la verdad es que todavía te hundes más en la miseria de ver cómo hay una persona al frente de este país tan alegre, tan luminoso, que provocó, y lo digo que sí, provocó con su ausencia algo tan terrible como fueron esas 297, yo no sé si los denominaría
víctimas, o los denominaría asesinatos, igual me persiguen por esto, pero en fin. Ofelia Vila Hernández, un placer charlar contigo. Un beso muy grande. Ángeles, un beso muy grande. Un abrazo muy grande. Chema, hasta pronto. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós, Ángeles, adiós. Soy muy buena mintiendo, pero en este punto solo me interesa la verdad. Que tu vida sin mí no es igual. Chestnuts roasting on an open fire. Hoy por Hoy Magazine. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols Ser Podcast. being sung by Ryan Pérez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. ¿Te ha gustado mucho lo que llevamos hecho hasta ahora? Pues oye, está bien, ¿eh? Es un programa bonito, ¿no? Está siendo muy agradable. Así, un día así lluvioso en Madrid, tristón. Pues está siendo un programa muy agradable. Como Me para lo estoy escuchar. pasando muy bien. Un programa como para tener el día de fiesta libre y poder quedarte en casa escuchando la radio. Qué Pero pena no poder hacerlo. Pero si no, siempre tienen el podcast. Pues sí, la verdad que sí. Estamos un poco quizá intensos con el tema de los villancicos. Entonces yo me he propuesto empezar a contrarrestar el burrito sabanero. Y mira que a mí me encanta David Bisbal, pero claro, teniendo la discografía que tiene David Bisbal... Bueno, los oyentes, ¿qué pasa? Que tanto burrito sabanero, pues se toman ciertas licencias. Y ya por la mañana, pues dicen, bueno, vamos a proponer otro tipo de villancicos. El caso es que yo le iba a decir a Sastre que efectivamente tiene que pasar página ya del burrito sabanero. Bien. Que además, lo que está ahora de moda son los villancicos en indio. Tingalingalinga, tingalingaling, just tingalingalinga, tingalingalinga, tingalinga. Un beso. A ver si vamos a salir de Guatemala para ir a Guatepeor. Ha sido fantástico. Por proponer que no sea, claro. Y que canten, me encanta que los oyentes canten por la radio. También te digo, el día que la Audiencia Nacional entre en el teléfono del WhatsApp... Vamos a tener un problema. Vamos a tener un problema porque ya es un cajón desastre. Bueno, y una recomendación, otro podcast al que tienen que acudir, que es el de... El Comando Norte. El del Comando Norte. Allí hemos hablado hoy de Ciudad sin sueño, una recomendación en forma de película que pone la mirada en la Cañada Real. No voy a decir esta palabra. En todos los sitios estorbamos los gitanos. En todos los sitios. Con el objetivo de superar el estigma, de mirar a los ojos a la Cañada Real y a la situación que allí se vive, hemos hablado con su director, con Guillermo Galoé, y nos ha hablado de ese proceso de sumergirse en la Cañada Real, cómo convertir la gente que vive allí en personajes de una película. Hemos hecho como 15 versiones de guión partiendo de la realidad, ¿no? De la observación, el conocimiento, luego nos abstraemos completamente libres de esa realidad, creamos estos personajes, hacemos un casting que además solo podía ser allí. Esto se convirtió en un auténtico evento comunitario, claro. En el campo de fútbol de Cañada, una pantalla hinchable, proyectamos la peli y la gente se ve a sí misma dentro de esa ficción. Y si lo que hemos hecho hasta ahora ha sido maravilloso, pues atención lo que viene, ¿no? A lo que viene ahora. Claro, las plantas de Eduardo siempre nos parecen preciosas, pero atención. Si las cuida Eduardo. Si las cuida, hombre, porque en casa es muy fácil que se te muera. Si las cuida Eduardo siempre son bonitas. Pero hay plantas que nos pueden sorprender, porque si yo te digo que hay plantas parásitas, plantas que viven de otras plantas, esto que dices, como es personas que viven sangre. de otras personas. Claro, esa gente que se succiona, pues plantas que se succionan a otras. Hablaremos de estas plantas, de las plantas parásitas, y Martín Bianchi con sus 15 minutos de fama, que bueno, pues... Yo no sé si van a dar de sí esos 15 también minutos trae con percha, todo lo que hay. Porque bueno, el vídeo del emérito, contrarrestando un poquito el mensaje de Navidad de Felipe VI que está por venir, las memorias del emérito que se publican mañana aquí en España, salen. Y las que están por venir, pues la de Romina Power, Urdangarín parece que puede estar preparando unas memorias también, y pues muchísimas cosas más. Pues venga, todo esto nos queda hasta que terminemos. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. You know you better
Eduardo Barba, buenos días. Buenos días, Ángels. ¿Qué tal estás? Muy bien, deberíamos de decir, porque nos están floreciendo ya las 2 orquídeas. Tenemos 2 orquídeas maravillosas. El zapatito de Venus y la orquídea mariposa están floreciendo, están a tope. Y eso es una maravillosa noticia. Qué emocionados. bonito. Las meteremos aquí en el estudio para compartirla con todos nuestros fieles oyentes. Vale, he visto que has entrado con las tijeras, pero hoy creo que no vas a podar nada, ¿no? No, pero un jardinero sin tijeras de mano. No hagas comparaciones, no hagas comparaciones, porque seguramente que no son oportunas. 900, 100, 800. Pueden ustedes llamar, ya saben, a partir de ahora, para consultar lo que quieran sobre plantas, sobre jardinería, sobre flores, a Eduardo Barba. Y también tienen otro teléfono, que es el 638-313466, que es donde pueden dejar las notas de voz, en el caso de que ahora mismo no puedan llamarnos en directo y tengan que escuchar después el podcast de esta sección para saber cuál es la recomendación que les ha dado Eduardo Barba. 900, 100, 800 en directo, 638-313466 para dejar una nota de voz. La semana pasada, se acordarán los oyentes, que contamos el descubrimiento, bueno, sobre todo contamos la reacción de la persona que encontró una planta, una flor enorme en las selvas asiáticas, y cuando dijiste que esa planta en concreto era una parásita, bueno, me quedé fascinada, ¿no? Porque ¿cómo funciona una planta parásita? Bueno, habría que hacer el símil con nosotros, animalillos que somos, que, bueno, pues también tenemos otros animales que nos parasitan, ¿no? Podríamos poner como ejemplo a los piojos, a las pulgas, Gran parásito, los a las piojos. garrapatas, a las adorables tenias, todos estos bichillos execrables que se aprovechan de nuestra sangre y de nuestros fluidos para estar vivos, ¿no? Pues dentro del reino vegetal también hay plantas que van a parasitar a otras plantas, y ese es el caso que has mencionado de la mediática Rafflesia, en concreto de la Rafflesia no hay que matar a las plantas arnoldi, parásitas. no hay que matarlas, Marcos, Rafa. El concreto la mediática Rafflesia que hablábamos, que es una planta que solo se detecta cuando florece, porque el resto de la Rafflesia vive literalmente dentro de su planta huésped. En este caso concreto de esas Rafflesias, el otro día mencionábamos cómo viven dentro de las trepadoras tetrastigma, que son unas plantas trepadoras que un género, una especie en concreto, se utiliza mucho en jardinería, y es una proeza dentro del reino vegetal esta Rafflesia, porque tiene la flor singular, la flor única más grande del reino vegetal. Llega a medir 1 metro de diámetro, lo cual es una auténtica barbaridad. Pero ¿no? si no está en flor, no la puedes ver. Si no, no. Y fíjate lo que dice la página web de los Kew Gardens, de los jardines botánicos de Inglaterra, los más famosos, vamos, los más potentes, que nos dice textualmente esto: la Rafflesia vive dentro de la trepadora tetrastigma como una masa de filamentos carnosos que absorben agua y nutrientes de su huésped. Ahí es nada, Ángeles, porque, es decir, lo único que emerge fuera de la planta, como hemos dicho, como si fuera un alien después de desayunar, es esa flor enorme que hemos, da un poco de miedo, que hemos dicho. O sea, da un poco de miedo, ¿no? Así que es esa masa de filamentos la que absorbe el agua y los nutrientes de la planta trepadora, dentro de la cual vive, en sus tallos rastreros, en los que surcan la tierra, ¿no? Es una cosa, pues, realmente fascinante. Pero no mata a la planta madre. En general, se podría decir que muchas plantas parásitas no debieran de matar a la planta huésped. ¿Por qué? Porque el huésped creo que no, porque el huésped es el que sería la planta casera, ¿no? Sí, la planta casera. Bueno, todo suena mal, porque un huésped normalmente ofrece desinteresadamente y para... No, un huésped no ofrece. ¿No? El huésped es el que vive, el que va a casa de otro. Hospedadora. Exacto, esto sería mejor. Ah, bueno, pues la planta hospedante. Huésped es el que va a casa de otro. Sí, mira, ahora ya me ha entrado cortocircuito. Claro, porque si no uno es un anfitrión. Sería la planta anfitriona. Sí, pero bueno, nadie se ofrece así, ven y parasítame, ¿no? Bueno, sería a veces tú ofreces tu casa y te parasitan un poco, ¿eh? Se quedan ahí. Es el Vicinus gorronis. Exacto. Bueno, pero no llegan a matar. No debieran, porque claro, si la planta parásita mata a esa planta que está parasitando, pues la planta parásita también muere, pero se dan casos en los que sí que ocurre. Luego veremos uno en el caso, por ejemplo, de la cuscuta. Vale. Es una planta bastante agresiva. Pero para situarnos aquí en España, ¿las podemos encontrar? ¿Aquí se encuentran en España plantas parásitas? Muy habitualmente. Tenemos varias. A mí una de mis parasitas, iba a decir, es que me he ido al país de los faraones, porque hay una que se llama Osiris alba. Es una planta que a mí me gusta mucho, crece en el entorno mediterráneo, pero si yo te digo la más famosa, seguramente sea el muérdago. El muérdago, que ahora en Navidad, al menos en Cataluña, está en todas las floristerías y en todos los viveros. Exactamente, el muérdago, que es esa planta que habréis visto 1001 veces en los bosques, por ejemplo, en los pinares, por ejemplo, también sobre los chopos o álamos, que son plantas que es lo mismo, vamos, son nombres sinónimos. Este muérdago es un arbusto
Es un pequeño arbusto, tiene una forma semiesférica, a veces es del tamaño de un balón, otras veces puede superarlo incluso, y crece sobre las ramas de los árboles a los que parasita, ¿no? Además de esos chopos y álamos y de los pinos, también lo podemos encontrar en los manzanos, por ejemplo, en los fresnos, en los abedules. Y una de las cosas curiosas del madroño, iba a decir, del muérdago, es que tiene pues un color verde, ¿no? Sus ramas son de un color verde muy intenso, un color verde muy agradable además, y que, bueno, pues eso ya nos indica que hay ahí clorofila. Y no solo hay clorofila, sino también vamos a ver cómo en esas ramas verdes se adornan de unas bolitas blancas que son muy atractivas para los pájaros, porque los pájaros son los grandes encargados de, pues, propagar esta especie. Esas bolitas, hay que decir que tienen un líquido muy viscoso, y cuando un pájaro, sea un zorzal, por ejemplo, o una curruca capirotada, que son dos de las aves que van a comer estas bolitas blancas del muérdago, pues comen ese fruto, se les queda pegado parte de ese fruto al pico, y ahí están las semillas, que son muy chiquititas, y entonces el pájaro, lo hemos visto, a otro árbol. Claro, se limpian el pico, hacen crack, crack, crack contra otra rama, y ya dejan ahí sembrada sobre la rama la semilla del muérdago. La semilla del muérdago va a crecer también de una manera bastante frecuente a través de las heces del propio pájaro. Cuando se pose en una rama y haga sus necesidades, pues también va a dejar caer parte de esas semillas, y si cae sobre una rama va a germinar ahí. Yo he visto unas cuantas veces el muérdago germinar en las ramas de árboles más pequeñitos, evidentemente no en un pino que tenga 10-15 metros de altura, pero a veces cuando te encuentras un madroño, un peral silvestre, y te fijas, ves que hay pequeñas semillas del muérdago germinando sobre las ramas. Es brutal, porque ves como una especie de pequeño animalillo, casi da una sensación de pequeño animalillo encorvado, que lo que ha hecho ha sido hacer crecer una raíz que se llama austorio, con H, austorio, y este austorio es una raíz especializada que tiene muchas plantas parásitas. Lo que hace es hincarse, taladrar, penetrar la rama del árbol, la corteza pues la deja horadada, y de allí va a pues sustraer el alimento. Claro, porque la nutrición de los parásitos, en este caso del muérdago, dependerá de la planta anfitriona, del árbol anfitrión. De la planta hospedadora. del árbol anfitrión, ¿no? Exactamente. Va a depender casi por completo en todas, porque no en todas. Mira, te voy a poner un ejemplo. El muérdago tiene clorofila, lo hemos dicho. Sí. Como tiene clorofila, eso significa una cosa, que está haciendo fotosíntesis. ¿Qué es lo que extrae de su planta parasitada? El muérdago, a través de ese austorio, lo que está extrayendo es la savia bruta, que es el caldo original que chupan las plantas desde el suelo, es decir, agua y nutrientes, sales minerales disueltas en ese zumo. Y entonces el muérdago, a través del austorio, chupa esa savia bruta, y ella lo que hace es manufacturarla, procesa su savia elaborada, porque hace fotosíntesis, porque tiene clorofila. Y esas bolitas, esos frutitos que se comen los pájaros y que sirve para que el parásito se vaya extendiendo por otras plantas anfitrionas o por otros árboles anfitriones, eso es tóxico para nosotros. Es tóxico, puede producir vómitos, diarreas, pero a las aves les encanta. Hay muchos frutos que son tóxicos para los animales, para los mamíferos como nosotros, pero para las aves no lo son, porque se libran de esas toxinas. Nosotros en Cataluña esto le llamamos la flor de la sort, y es el muérdago se regala ahora en Navidad, pero tienes que regalarlo. Sirve y da buena suerte. ¿Y hacéis también pócimas como, no, todavía, como en Asterix y Obelix? Todavía no, y si las hiciéramos no te lo contaría. Ana desde San Sebastián no está. Pensaba que teníamos una llamada preparada, porque ya saben que ponemos a su disposición el número de teléfono para que nos consulten lo que quieran sobre sus plantas o sus flores. Enseguida recuperamos esta llamada. Oye, ¿en un jardín podemos también encontrar plantas parásitas que crezcan en el suelo, como la raflesia? Bueno, sí, y de hecho te voy a enseñar una absolutamente frecuente cuando tenemos hiedras. Te voy a enseñar, mejor dicho, te voy a hablar del orobanche de la hiedra, es sin H. Aquí estamos hoy potenciando la correcta... potenciando hablar mal. Hospedadoras y tal. Bueno, pues tendríamos el orobanche de la hiedra, que el nombre científico es Orobanche ederae, y es una planta que también recibe el nombre popular de jopo, con J. Madre de Dios, hoy estoy deletreando todo, voy a ir a cifras y letras. Pues aquí lo que tenemos es a una planta hospedadora, a una planta parásita, que lo que hace es parasitar a la hiedra. Allá donde tengamos hiedra, es muy probable que el jopo, que este orobanche, crezca entre las ramas de la hiedra. Si alguna vez veis una hiedra tapizar el suelo y veis emerger en medio de la hiedra
una especie de espárrago de color carmesí, blanquecino, un poco amarillento. Ese es el jopo, esa es la planta parásita de la hiedra. Está muy habitualmente en hiedras ya muy establecidas, la vamos a ver en cualquier parque público en toda España. Aquí lo que tendríamos que hablar es de una planta que aquí no tiene clorofila, como sí que tenía el muérdago, y depende totalmente de la hiedra para obtener todos los nutrientes. Para nutrirse. Esta sería muy parecida en su manera de proceder a la Rafflesia. O sea, sería un poco como nuestra Rafflesia ibérica, ¿no? Española. Así que tendríamos esta planta que muchas veces pasa desapercibida. Y otra, que es muy habitual, es la cuscuta. La cuscuta son como si de repente a alguien se le cayera al suelo una sopa de fideos largos. Sí, como hilos. Sí, son como unos hilos de color amarillento o anaranjado. Bueno, pues la cuscuta es muy habitual en campos de los agricultores la conocen bien porque puede llegar a ser un problema. Yo, de hecho, la primera vez que vi cuscuta en un jardín estaba parasitando una pradera de tréboles y ahí tendríamos una planta que llega a enredarse tanto sobre la planta huésped que la hace desaparecer, la hace la lleva prácticamente a la extenuación, y yo he visto plantas que han sucumbido, que han muerto por la presión de la cuscuta. Sí, pero después la cuscuta morirá después. A continuación, la cuscuta tiene que dejar semillas para generar una nueva generación. Ahora sí, creo que hemos recuperado a Ana desde San Sebastián. Ana, buenos días. Buenos días. Cuéntanos, Ana, ¿cuál es la consulta que le quieres hacer a Eduardo? Bueno, sobre bignonias. Tengo una bignonia rosa desde hace 4 años y el primer año dio una flor, solamente una. Los siguientes ninguna. Crece muchísimo, con muchísima vegetación. No sé si es la falta de floración a cuenta, está condicionada por la falta de poda, mejor dicho. O sea, tu pregunta es si deberías podarla. Exactamente. ¿Y en qué época? Porque no sé si es otoño o primavera. Bueno, Ana, pues muchas gracias por escucharnos, y lo que tienes es, la gran familia de las bignonias. Hay que decir que muchas de las bignonias son arbustos trepadores o plantas trepadoras que son auténticamente maravillosas. Y como tú muy bien has dicho, no te está floreciendo, y es raro porque una bignonia, esta familia, si una de las cualidades que tiene es que tiene una gran capacidad de formar flores durante muchos meses además. La bignonia rosa que tienes muy probablemente sea una especie que se llama Podranea ricasoliana. El otro día precisamente Martín Bianchi me preguntó por esta planta que le gusta mucho, se ve mucho en las costas de toda España, y si no te florece tiene que ver más con cosas como el sol y con los nutrientes, más que con la poda. Son plantas que aunque no las podes, de hecho tú ves muchas veces bignonias abandonadas, a veces lo ves en polígonos industriales, que la tenían a lo mejor en una cerca para separarla de otra nave, y ves que está en plena floración y a lo mejor lleva ya semanas, meses, años sin podarse. Entonces, Ana, yo lo que te recomiendo es, esa maceta quizás sea un poco pequeña. Puede que si tú pudieras le das una maceta mayor, y si no puedes, lo que tienes que hacer es, a partir de la primavera, porque ahora ya no va a crecer más, darle un abono fuerte, potente, por ejemplo de tomates. Los abonos de tomate funcionan muy bien porque tienen mucho fósforo y potasio, que es lo que va a hacer endurecer los tejidos a la planta, y la planta va a producir muchísima más floración. Entonces, cuando llegue un marzo, mediados, hacia finales, mediados ya puedes, abona con un abono de tomates, orgánico si puede ser, ese abono orgánico mucho mejor. Y ahora lo que haces es, a final del invierno, en un febrero, lo que haces es acortas los tallos y dejas la podranea, esa bignonia rosa, en los tallos más gordos, acortas totalmente la planta, como 2/3 te diría, y a continuación ese abonado. Y mucho sol. Las bignonias agradecen una gran cantidad de sol para poder producir buenas floraciones. Ana, ¿qué te parece? Pues no lo sé, porque el sol es a raudales lo que pues tengo. Abonado. Pues abonado, utilizo un orgánico NPK 736. 736, baja ese nitrógeno, que tenga una menor cantidad de nitrógeno y que la proporción de fósforo y de potasio suba, y si aún así te sigue sin florecer, muy probablemente sea porque tiene demasiada poca ¿La tienes en una maceta pequeña? Aproximadamente 40 centímetros. 40 centímetros. Bueno, ahí yo ya he tenido bignonias y he visto bignonias que te florecen. Prueba con
ese abonado más de tomates, métele un abonado de tomates que tiene más fósforo y más potasio y retira ese otro que estás utilizando, o sea, retira, no lo vuelvas a usar y a ver qué es lo que ocurre. Y sobre todo, buena cantidad de agua, que eso seguro que se lo estás dando. Ana, sí. Muchísimas gracias. Perdón, un segundito. Dime. En la Bignonia blanca, el mismo tratamiento. Igual, son plantas muy similares. Pues pero no cae la hoja de la Bignonia blanca. Va a y depender. En cambio de la rosa, sí. Bueno, eso es por genética. Será más resistente al frío. Ana, muchísimas gracias. Ahora sí. A Un beso. vosotros. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Oye, una cosa. Estas plantas parásitas, por ejemplo, la de la hiedra, que decías que aparece en medio de la hiedra, ¿se tienen que quitar? O sea, yo si la veo porque yo tengo en un jardín y tengo la hiedra y aparecen, si las quito, ¿la hiedra me crecerá más? Porque claro, uno puede pensar que si chupa a la planta hospedadora, me la fastidia. El orobanche es bastante difícil de quitar, entonces normalmente no la quitarlo. puede debilitar, pero si la hiedra está fuerte no le ocurre nada. Vale. Pueden convivir. Líquenes, ¿parasitan a las plantas sobre las que crecen? No, esas manchitas que vemos sobre los troncos de los árboles y las ramas no parasitan, son maravillosos y los dejamos. ¿Y podríamos poner alguna de estas plantas parásitas en la terraza? Bueno, hay jardines botánicos que las cultivan por esa función divulgativa y de aprendizaje, ¿no?, que hay que tener. Lo normal es que en un jardín no las metamos, sobre todo el muérdago, porque puedes tener problemas de infestación a otras plantas. Eso es lo normal. Venga, escuchamos una nota de voz de un oyente. Perfecto. Venga. Hola, buenos días. Mi nombre es Gema, llamo desde Málaga. Tengo una plumaria que compré este verano en un vivero y la tengo puesta en la terraza y le da el sol directamente. En verano le da, sobre todo desde mediodía por la tarde, y ahora en invierno más el de la mañana. Y desde que la tengo no paran de caerse las hojas, aunque le van saliendo otras nuevas. Entonces quería saber por qué se le están cayendo, cuando es una planta que yo aquí la veo en algunos parques, en algunas plazas, que están muy grandes y muy bonitas. Y quiero saber cómo puedo arreglar la mía. Muchas gracias. Pues a ver por qué se le pueden estar cayendo las hojas a la plumaria de Gema. Bueno, la plumería es una de esas plantas maravillosas de la familia de la Adelfa, me encanta. Es y muy bonita. La vemos mucho en las costas, en las islas, maravillosa. Los principales problemas por los que se suele caer la hoja a una plumería suelen ser por exceso o falta de agua. Eso suele ser el principal motivo. A veces también cuando ha habido una fertilización rica en nitrógeno. Son plantas que no necesitan de mucho nitrógeno para producir masa de hojas, y entonces a veces pueden tener una crecida un poco débil y a continuación puede llegar a caer incluso, o puede que no tenga la cantidad suficiente de luz. Pero por lo que nos estaba diciendo parece ser luz sí que tenía. Entonces yo miraría más el riego. Hay con el riego. Mirar si hay un buen drenaje. Si la plumeria dices, no, pues yo la riego bien, o la riego sin tener un exceso, es decir, ni un exceso ni un defecto. Puede que a lo mejor haya una retención de agua en la parte baja de la maceta y que eso esté llevando a que la plumeria tire todas esas hojas. Suele ser agua. Pues Gema, toca controlar el riego. Eduardo, lo vamos a dejar aquí. Ay, qué lástima. Bueno, pero bien, ¿no? Hoy. Un paseo por el jardín siempre es muy agradable. Hablando incluso de plantas parásitas. Hospedadoras, huéspedes. En el reino animal hay muchas también. También. Hasta luego. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. It's murder on the dance floor. But you better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Ser podcast. Oh, I know about your kind. Martín, aquí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Aquí estamos viendo la tele. ¿En qué momento lo viste tú? ¿El qué? El vídeo del rey. El vídeo del rey. Bueno, yo pensé, como toda España, pensó, esto es Grok. El Grok de Elon Musk. O sea, que era un fake total. Que esto era un plan para desestabilizar a la institución de algún tecnócrata. Yo lo vi ayer en el telediario, y Alejandra Herranz, cuando le dio paso al vídeo, creo que ella misma no quería dar paso a lo que estaba dando paso. Es que todos tuvimos dudas, dijimos, ¿esto será verdad? ¿Hay que hacerse eco de esto? ¿No será una gran broma? Pero no. Pero lamentablemente es verdad, ¿no? Es verdad. Lo único que es mentira ahí es la bandera de España. Vale, a estas alturas todo el mundo lo debe saber. Ya saben que el rey emérito se ha grabado un vídeo, que aquí mi teoría, que coincide con la de Martín, qué cosas más raras, yo creo que se lo ha grabado Froilán. Total, estoy seguro que además Froilán, que tiene amigos youtubers, todo eso, le dijo, venga, abuelo, ponte ahí. Le puso el croma, el croma de fondo. Y el emérito empezó a hablar.
os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo. Gracias por escucharme. Claro, le pide que apoyen a su hijo Felipe, pero cosa extraña, mira si habrá sentado mal este vídeo en Zarzuela, que hubo reacción inmediata de Zarzuela. Bueno, que esto no es lo habitual. No, claro, pero tienen que responder y aclarar que eso no era obra de ellos, porque si no, imagínate, a mí me da la verdad que pobre el rey Felipe, yo creo que cada día se despiertan pensando, ¿qué hará hoy papá? Dice que en la Casa Real dice que es inoportuno e innecesario el vídeo. ¿Por qué lo graba, crees tú? Yo creo que lo que quiere es reivindicar lo mismo que Reconciliación, ¿no? Que el libro que, por cierto, llega finalmente mañana a las librerías en España. Él está empecinado, ¿no? en que se le reconozca toda la labor que hizo en la transición y que los españoles perdonen sus fallos, y está ahí R con R y no para. Lo que pasa que es verdad que la ejecución de este vídeo es bastante pobre. Pero claro, también si te pones en manos de Laurence Debré, claro, una republicana francesa. Es que esta mañana nos decía María Manjabacas que al margen de... Bueno, también citaba a su nieto Froilán, María Manjabacas, pero ella decía que esto es idea de esa gente que tiene él en el entorno. No, pero parece broma, pero lo digo en serio. Quiero decir, Laurence Debré al final es una señora francesa, criada en una república, su padre Régis Debré, todos sabrán, un activista comunista, ¿no? Sí, amigo del Che Guevara. Sí. Quiero decir que no sé si tienen ellos la capacidad de entender lo que significa ser rey de España, ex jefe de un Estado, y someterlo a este tipo de exposición en la que, más que reivindicar nada, que hace un poco el ridículo. Pero esto ya demuestra que este señor ya vive totalmente fuera de la realidad. Yo creo que está disociado totalmente. ¿Verdad? Porque además tú ves ese croma con esa bandera y dices, mira, no. Además, claro, no tiene dinero para un estudio bien hecho, algo en condiciones. Si ha estado en Madrid, ¿no? Quiero decir que lo puedes hacer este mismo vídeo. Cualquier productora le pones... Con el Palacio Real de fondo, de verdad. Sí, allí, con los turistas pasando por detrás y con los tuk-tuks. Pero lo prefiero con los tuk-tuks de fondo que con ese cromado barato que la verdad parecía realmente un youtuber, pero en el peor de los sentidos, porque hay muchos youtubers que lo hacen infinitamente, claro, que lo hacen infinitamente mejor. María Pombo no emitiría este vídeo. Pero es lo que tú dices, que yo creo que cada día en Zarzuela, cuando se levantan por la mañana, dicen, ¿qué habrá hecho hoy? Ayer Leticia a la noche. ¿Cómo duermen estos reyes? Por cierto, que Leticia estuvo visitando un centro de sueño en un hospital para promover los problemas. Pensaba que había ido a visitarse. Iba a decir, ¿cómo sabes tú eso? No, que estuvo visitando un centro de sueño. Esto por todos no dormimos en España, nadie duerme, yo me incluyo. Para promover que durmamos bien. Claro, para difundir el trabajo que se están haciendo en los hospitales públicos sobre esta problemática, y yo creo que... Lo debe saber ella, porque debe estar insomne pensando en lo que hará su suegro a la mañana siguiente. En vísperas de Navidad, ¿qué será lo siguiente? De todas formas, no es el único regalito que va a recibir la familia real esta Navidad, porque vuelve Iñaki Urdangarín con una entrevista en la televisión pública, porque es en la 2, ¿no? Bueno, regalo envenenado para la familia real, porque Iñaki Urdangarín rompe su silencio, va a dar una entrevista a Jordi Basté, que es su amigo. Es el que hace, esta mañana lo hemos citado porque se ha entrevistado a Pedro Sánchez. Exacto, en el programa Plasecuencia, que se va como un poco como para promocionar la nueva 2 de Cataluña. Sí. Me parece acertadísimo, porque claro, qué mejor. Yo quiero ver ahora mismo. Yo quiero ver esto. No sé si puedo conectar, pero necesito ver esto. Van a ser 55 minutos de conversación sin corte, sin edición. Parte de ello es en un coche. Me hubiera gustado un carpool karaoke. Que hubieran terminado cantando los dos. No lo descartes, algo. No sabemos cómo va la entrevista. Y esto se va a ver el jueves 11, o sea, falta todavía, pero ya están ahí soltando pildoritas de lo que es la conversación. Quan fa que no fas una conversa o una entrevista com aquesta? Doncs, no sé, sincerament, de l'Iñaki persona, treure l'esport i tot això, jo crec que és la primera, Jordi. Quant temps vas estar a la presó? En números rodons, al voltant de 1.000 dies. I 1.000 nits. Y 1.000 nits, sí. 1000 días y 1000 noches en la cárcel, hablando en catalán. Todo el mundo sabe que él se ha criado en Barcelona y que ha pasado buena parte de su vida ahí. Exacto. Tiene un catalán que... ¿Qué tal está el catalán? Bien. Bien, aprueba. Bien. Yo he hablado con catalán también, con Urdangarín, y prueba bien, si es que él ha hecho buena parte de su carrera en Barcelona, en Cataluña, y habla catalán perfectamente. Yo creo que va a ser la bomba esto. Sí. A ver por dónde va. No sé si va a desvelar algo más, no lo sé. Pero 50 minutos, ¿me has dicho? 55 minutos de entrevista da para mucho, ¿eh? Son muchos minutos, ¿eh? Sí. Y además se está hablando, estaba escuchando después a Daniel Carán, de periodista de 10 minutos, que estaba contando que quizá Iñaki Urdangarín está preparando sus memorias. ¿También? Claro, porque parece ser que estuvieron en un viaje en Hungría con Ainhoa Armentia, con la pareja de Iñaki, y él estaba leyendo como pasajes de su vida, incluida su boda con Cristina y ¿Pero su dónde matrimonio. lo estaba leyendo? En un avión.
Me encanta. Eso es tremendo. Perdona, en un avión todo el mundo escucha lo que dice el de delante, lo que dice el de detrás. Pero qué mejor manera de empezar a promocionar unas memorias que ya ibas calentando. Yo necesito, esas memorias de Iñaki. Esas sí que me parecen muy interesantes. Muy jugosas. Bueno, pues el día 11, esa entrevista de Jordi Basté a Iñaki Urdangarín. ¿En qué cae el día 11? En jueves. Ese día estamos... Ya no podré resistir yo hasta el martes siguiente. Tendremos que hacer el viernes una edición especial de 15 minutos de fama. Los 15 minutos se nos quedan cortos. Bueno, hablando de la familia real, la semana pasada nos dejamos en el tintero algo importante, que es el despido de Alessandro Lecchio de Mediaset después de las denuncias de Antonia Delate por esa entrevista que se publicó en el diario El País. Efectivamente, hay que recordar que El País a Isabel Valdés le hizo una entrevista a Antonia Delate recordando los episodios de malos tratos que sufrió durante su matrimonio con Alessandro. Pues un mes después de esa entrevista, exactamente un mes después, finalmente Mediaset y Unicorn, que es la productora de Ana Rosa Quintana, decidieron rescindir el contrato que tenían con Alessandro, que llevaba más de 20 años trabajando para la cadena y para la productora de Ana Rosa. Es verdad que Mediaset le pidió a Isabel Valdés, a la periodista del País, toda la documentación. No se porque no les servía con la entrevista. Ni con la entrevista ni con todo lo que Antonia Delate había contado antes, no les servía. No, necesitaban toda la documentación, la presentaron. Es verdad que ahí Isabel colaboró en esto y finalmente pues Mediaset no tuvo más remedio que rescindir contrato con Alessandro después de décadas y de verdad mucho silencio y mucha complicidad de muchos periodistas, incluida Ana Rosa Quintana, que era su jefa y que además es madrina de su hija. Y que entiendo además que sin la autorización de Ana Rosa Quintana no se despide a Lecchio. No, claro. Hubo ahí una pequeña negociación para que Ana Rosa también diera la luz verde. Yo creo que en este caso ya una vez presentada la documentación, que es verdad que un juez dio por veraz todo el testimonio, es verdad que no hay un fallo como tal, no hay un fallo que condene a Alessandro Lecchio por malos tratos, pero el juez sí dio por veraz todos los testimonios y pruebas que presentó Antonia Delate en ese juicio. ¿Tú crees que a partir de aquí va a cambiar la manera como este tipo de programas tratan el tema de la violencia machista? Yo no lo creo. Bueno, me gustaría que cambiara, pero yo creo que eso va a cambiar en la medida que haya, como tiene El País y otros medios, personas responsables de todo lo que es especializadas en lo que es violencia de género. En la medida que tú tienes personas que se han formado, han estudiado y tienen un punto de vista. Y cuando vean eso, digan. Y una perspectiva, dicen, esto no, esto sí, esto hay que darle una vuelta. Yo creo que va a empezar a cambiar eso en la prensa rosa. Te imaginarás que no hay en las redacciones ni de las revistas ni de los programas del Corazón expertos en violencia de género. De hecho, inmediatamente después de la salida de Alessandro Lecchio en Mediaset, su propia mujer ha dado una entrevista, ha sido portada de una revista defendiendo a su marido. Exacto. La verdad que yo creo que María Palacios no la voy a juzgar porque al final está casada con él y bueno, ella estará intentando defender, ¿no?, a su marido y a su familia, incluso el medio con los que viven, quiere decir, cómo mantienen su ritmo de vida. Pero es verdad que María Palacios ha calificado a Antonia Delate de despechada, ha dicho que ella nunca sufrió malos tratos y todo eso es caer en todos los errores a la hora de hablar de violencia de género, porque que a ti no te haya maltratado un hombre no significa que no haya podido ejercer que haya maltratado a otra mujer, a otras mujeres. Exacto. Entonces creo que todo el testimonio de María queda un poco invalidado, porque al ver que ella no haya sufrido violencia no significa que Alessandro no lo haya hecho con Antonia, ¿no? La verdad que a mí me da pena por María también, porque es exponerse públicamente cuando además el que tiene que defenderse es Alessandro. Es él. Quiero decir que Alessandro perfectamente podría dar una entrevista y explicar su punto de vista o dar es el que tiene que dar explicaciones. Pero me quedo con una cosa de María Palacios, que parece ser que la hija que tienen en común, que tiene 9 años, según comentó ella en la entrevista, les preguntó qué significa la palabra maltratador, y eso es importante. Me parece bien que a una niña de 9 años le expliquen qué es la violencia machista. Entonces yo me quedo con eso. Si hay algo que sacar de algo positivo es que a una niña le han explicado lo que es la violencia de género. Mientras tanto, Antonio Delate ha reaparecido en televisión, ha dado más entrevistas. Ha dado una entrevista en televisión española en la que ha vuelto a contar todo esto. Es de las pocas teles que se han atrevido un poco a tratar esto, porque nadie sabía un poco cómo tratar la entrevista que salió en El País de Antonia. Hasta que no fue el despido de Alessandro, ningún medio casi quiso abordar este tema. Eso también hay que decirlo. Quiero decir que todo el mundo estuvo aguantando el pulso hasta que finalmente Mediaset decide hacer el despido, y ahí ya se da por cierto todo. Solo se necesitaba que una cadena de televisión
despidiera a alguien para que se empezara a hablar del tema, pero bueno. Bueno, no hay semana sin titulares de la familia real británica. ¿A quién le toca hoy? Hoy al príncipe Eduardo, porque claro, el ¿Qué Times, ha hecho? ni más ni menos que el Times de Londres, mira si no hay un medio monárquico en Inglaterra como el Times, que ha revelado que el príncipe Eduardo, al igual que el príncipe Andrés, paga... El príncipe Eduardo es el más callado de todos, vamos a decir, el que ¿no? es ahora el duque de Edimburgo. El duque de Edimburgo, exacto. Más calladito, el calvito. Sí, el calvito, ¿no? El que tiene cara de bueno, pero a saber, Sí, bueno, a saber pero los muertos. Como al menos es el que menos aparece en los medios. Sí, él y su mujer Sofía. Discretitos. Pero se acabó la discreción porque el Times de Londres ha publicado que él también paga un grano de pimienta por el alquiler de su mansión de 120 habitaciones en Surrey, en el sureste de Inglaterra. 120 habitaciones. 120 habitaciones para que son 3 personas. No lo sé. Bueno, una cosa loquísima. Claro, es decir, que él básicamente paga una cosa testimonial, nada. Una moneda por esa mansión, y claro, están todos los medios y la opinión pública ahora, ¿cómo puede ser que una persona que está en la línea de sucesión tan alejado ya, le estemos todos pagando los contribuyentes una mansión? Y que no debe trabajar, ¿no? Bueno, sí, todos en la familia real todos van a actos públicos. Bueno, ya, vale. Tú llamas ¿Pero tú a eso qué dices? trabajo. ¿Pero tú qué dices? No, trabajo? yo quiero decir un horario. No, esta gente a su gusto. Su trabajo es la representación de la familia Efectivamente, real. cuando Carlos o Camila no puede, o Catalina Eduardo o Guillermo o Margarita. Vale. La princesa Ana. Entonces llega Eduardo y Sofía. Y van ellos. Sí, son un poco de segunda. Vale. Son un poco representantes de segunda de la familia, y por eso mismo hay malestar ahora, porque se descubre que ni ellos están pagando lo que deberían pagar. Pero ¿tú sabes lo que debe costar calentar una casa de 120 habitaciones? La seguridad, los empleados. O sea, eso es tremendo. Sí, y claro, entonces se vuelve a hablar de todo el secretismo que rodea la corona Windsor, como a todas las coronas europeas, que al final poco sabemos de cómo funcionan. El hijo de Mario Vargas Llosa, que ha pedido el marquesado de su padre. Exacto. Ha pedido el marquesado de Vargas Llosa. ¿Cuál de ellos? Álvaro, que es el primo, como hijo mayor, tiene derecho a solicitar este título que le dio el rey Juan Carlos I a Mario Vargas Llosa en el año 2011. Yo creo que ha esperado poco, ¿eh? Antes se esperaba más. Antes los aristócratas esperaban un poquito. Guardaban el duelo, guardaban el duelo ahí. Ahora no recuerdo. Bueno, ya creo que ha pasado un año. No lo sé si ha pasado un año de la muerte de Vargas Llosa. Pero bueno, va a ser el segundo marqués de Vargas Llosa. Vale. Importante esto. Y se lo van a dar, ¿no? O sea, sí, él lo ha pedido supuesto, y esto es transferible. Esto es un trámite. Eso es transferible. Y luego el rey Felipe lo único que tiene que hacer es firmarlo. Esto lo gestiona la Diputación de la Grandeza. Vale. Tú ya vas a la Diputación. Tú entregas todos los archivos con tu abogado a la Diputación de la Grandeza y ellos te lo gestionan todo. Rapidísimo. No tienes que ir a oficinas ni nada de eso. Bueno, necesitas un abogado experto en sucesión. Yo creo que pueden. No es broma, ¿eh? Yo creo que y hay que pagar, ¿eh? Ya, pero nada, muy poquito. Para ser marqués es poco. Yo creo que pueden. La matriarca, mientras tanto, del clan Vargas Llosa ha celebrado su primer cumpleaños sin Vargas Llosa. 80 cumpleaños ha celebrado Patricia Llosa. Yo la llamo viuda porque realmente es como viuda y prima. Lo celebraron en República Dominicana con los hijos, y Álvaro Vargas Llosa dijo que Patricia es el sistema solar alrededor del cual orbitamos todos, toda la familia. Bueno, yo también, me incluyo yo, orbitando alrededor del sistema solar de la matriarca de los Vargas Llosa. Patricia, que no ha dado ninguna entrevista todavía. Y yo creo que no la va a dar. Ojalá. Es mi fantasía que Patricia Llosa hable. ¿Que la dé? Sí. Pero yo creo que ella no la dará. Bueno, nunca. Yo mantengo la esperanza. Ya veremos. Oye, otras memorias, las de Romina Power. Romina Power. Me encanta Romina y Albano. Qué maravilla. En mi infancia, en los años 80. En mi juventud. ¿Tú te acuerdas del Mundial de Italia cuando cantaban? Sí, claro. Bueno, me encantaba. Pues Romina, es lo que más te interesa del fútbol. Me preocupa la salud mental de Romina, porque además yo soy muy fan de su padre, Tyrone Power. Pues Romina dice que ella cree que su hija Ilenia sigue viva. Hay que recordar que Ilenia, la hija que tenían en común, desapareció en Nueva Orleans. Y le echa un poco la culpa a Albano, que eso es un poco feo, porque al final... Pero claro, ¿y de qué le echa la culpa? Bueno, porque Albano estaba dando conciertos en Nueva Orleans, estaba con la familia, se fue antes para seguir con su gira, se fue de Nueva Orleans. Y la dejó a ella. Dejó a Ilenia, que ya era mayor de edad. Y bueno, Ilenia se despidió de ellos, quiero decir, mandó un mensaje de felicitación de Año Nuevo y desapareció. Y Romina no ha superado esto, y esto ha roto ese matrimonio. Y ella sigue pensando que su hija está viva. Ella dice que sabría si Ilenia estuviera muerta, ella lo sabría, y lo cuentan estas memorias, que me las voy a leer porque a mí los Power me parecen vale. Leyendas. María Pombo. María Pombo, que tendría que haber asesorado al rey Juan Carlos para este vídeo. Para hacer vídeos. Sí. Bueno, que además María es muy monárquica, muy... Sí, pues Dios, María, patria, María, échales una mano. Dios, patria y
rey. María Pombo y su marido crean su propia empresa inmobiliaria. Sí, Toma ya, tú te levantas un día y dices, voy a crear mi empresa inmobiliaria. Porque los influencers ya no solo venden maquillajes y crema y ropa, sino que hay que facturar más, y acaba de crear con Pablo Castellano, su marido, según he leído, una empresa inmobiliaria. Hay que recordar que Pablo Castellano, que también es influencer, el marido de María, también es arquitecto y se encarga de rehabilitación de propiedades, y seguro les va a ir fenomenal porque rehabilitarán las casas de sus amigos influencers. Y ellos incluso venderán alguna. Y todo se retroalimentará en las redes sociales y ya está. Y el cantautor canadiense Paul Anka, que ha hecho unas sorprendentes declaraciones sobre su amigo Frank Sinatra. ¿Qué ha dicho? Paul Anka, de 84 añitos, que se estrena en HBO un documental sobre él, autor de My Way, gran éxito de Frank Sinatra, ha confirmado al New York Post que Sinatra tenía un pene inmenso. Hay que recordar que... No te rías. Tienes envidia de Bob Pop. Tienes envidia de Bob Pop. Pero esto confirma la teoría de Ava Gardner. Ava Gardner estuvo casada, segunda mujer de Frank Sinatra, que dijo que el pene de Sinatra pesaba 19 libras, 8 kilos. Y Paul Anka viene a confirmar. Es decir, Paul Anka lo dice. ¿Tú sabes lo que es un pene de 8 kilos? No me lo puedo imaginar. Hasta la semana que viene. Adiós. In other words, please be true. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué tal, Casal? Hola, buenos días. ¿qué tal, Ángels? Francino, Muy buenas. Buenos Hola. días. Hola. ¿Qué estáis preparando para hoy? Pues mañana de reacciones a las palabras de Pedro Sánchez, tratando de recomponer sus relaciones con Junts, mensajes en medios catalanes en clave catalana que ya hemos escuchado aquí, con nuevas concesiones que en el fondo pues Junts va a tener que validar tarde o temprano en el Parlamento, por lo que esos anuncios pues son también una especie de encerrona política para los de Puigdemont. Luego está todo lo de Ábalos, marcando distancia a Sánchez frente a él y con estas palabras sobre el conocimiento personal que tenía de Ábalos y de sus costumbres. Que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí. Sánchez en televisión española, un gran desconocido en lo personal para mí. En esto está poniendo esta mañana el acento del Partido Popular. No será el único asunto espinoso al que va a tener que responder hoy el Gobierno en rueda de prensa, porque habrá preguntas también para la portavoz tras el Consejo de Ministros sobre Paco Salazar, esas denuncias que hemos contado aquí en Hoy por Hoy, avanzadas por el diario de varias mujeres sobre las costumbres de este asesor de Moncloa, denuncias muy graves sobre gestos y comentarios, pero que desaparecieron del canal antiacoso del PSOE, que no parece que tuviera muchas ganas de profundizar en este asunto, especialmente doloroso para las víctimas y para un partido golpeado ya por los gustos de Ábalos, Coldo y compañía. Y por cierto, sobre el emérito, Ángels, un pueblo de Sevilla acaba de retirar el nombre del rey emérito a una calle. Ese pueblo es Peñaflor. Parece que ahí no ha calado muy bien el vídeo viral de Juan Carlos I, ¿no? Que hoy se queda sin calle y a partir de ya recupera el nombre que tenía anteriormente, es la calle Largo. Muy bien. Hay pueblos y ciudades que están haciendo y que han hecho esto hace un tiempo. El primero, Mont-Roig del Camp, en la provincia de Tarragona, por cierto. Mira tú. Pero bueno, vale. Eso es un dato, es un dato. Información privilegiada. Es un dato. Hoy nos visita el ganador de la mejor audiobiografía del mes de noviembre. Jaime, una persona que se define a sí mismo como una persona normal. Juzgad. Soy un tipo normal. Tuve, nunca mejor dicho, mi instante de gloria el 31 de agosto de 2011 a las 7:20 de la tarde. Ese instante duró lo que tardó el cielo en iluminarse y un rayo en caer y atravesarme. El tiempo que tardaron unos 100 millones de voltios en entrar por mi hombro derecho y salir por mi pie izquierdo. Comparado con ese evento, solo puedo reafirmarme. Antes y después, siempre fui y seré un tipo normal. La frase que te parta un rayo aquí no tiene ninguna validez. Bueno, pues estará con nosotros. Bueno, y una vida muy, muy importante, la de Nieves Puellos Iglesias. Pasó 2 años, 4 meses y 7 días ingresada en un hospital por anorexia y ansiedad. Le recomendaron en plena terapia, oye, escribe. Y ha escrito un libro de poemas. Muy bien. Y vendrá esta tarde a comentarlo. Pues el libro y su vida. ¿Os escuchamos? Toma ya. Hoy acabamos antes, ¿eh? Ya lo he pensado. Claro, antes han anunciado Carrusel. Hoy y he es dicho, ventanita. Claro, porque además juega la selección primero, sí, ¿no? Claro, eso es lo importante. Claro, sí. Venga, pues os escuchamos. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Tantas veces soñaste que se hizo realidad, pero lo que
efecto Pérez. La pared, hago chas y aparezco a tu lado. Venga, todos. Sí, ay, de verdad, pobrecito de mí, no me puedes atrapar. 40 años llevo aguantando a este señor. No sé, es que ya no sé cómo entrar. Iba a preguntar de qué habéis estado hablando hoy, pero claro, después de esta actuación ya... Qué temazo de la grandísima Rosenbing, que Dios la guarde toda la vida. Toda la vida, toda la vida. Hoy tenemos todos el guapo subido. Bueno. Sí, claro, ¿no os habéis visto en el espejo nuevo de la serie? Ay, eres el mejor como hilas. Como hilas. El espejo de la esquina. Sí, el espejo de la esquina. Hay que contar a los oyentes que bueno, en el pasillo han puesto un espejo como los de tráfico, de esos espejos... Para ver si viene alguien. Convexos, con beso en este caso. Es donde confluye la redacción con la zona de los espejos. Para que no nos choquen. O sea, podrían haber puesto un semáforo, pero han puesto un espejo. Pero a mí esta mañana me ha pasado una cosa. Yo de repente me di cuenta del espejo. Y cuando llego, digo, oye, a mi hermano y a Sergio, digo, ¿habéis visto el espejo? Digo, esto es nuevo, ¿verdad? Y dice, no, si el espejo lleva ahí toda la vida puesto. Y yo ya me empiezo a comer la cabeza, digo, no puede ser, digo, estaré perdiendo memoria, ¿qué me está pasando? Yo ya preocupado, me estaban haciendo luz de gas o qué. Y efectivamente es que es nuevo. Yo he llegado a dudar de mí mismo. Yo es que cuando he entrado no lo he visto. He llegado a la redacción y era el tema de conversación. Yo es que como para mí Sergio es mi espejo, entonces Anda, venga, también te digo una cosa, que Ángels, a las horas a las que llegas tú no ves ni espejo, llegaba ni despierta nada. porque la Gran Vía estaba cortada. Sí, pero y hemos tampoco tenido que hay dar mucha una gente vuelta. en el pasillo. No. Pues se puede transitar bien a esas horas. Bueno, los de Dial, puedo chocar con los de Dial. Que también está chula la idea de tener espejos. Pero así es verdad que esa esquina hay mucho choque en momentos de boletín o de... Sí, ¿no? Ha habido muertos los otros años. Es un punto negro. Es un punto negro de la redacción. La DGT insiste sobre ello. Pues mola porque también tiene el punto que te puedes retocar el pelo. Si yo que sé, hay un streaming, te puedes retocar el pelo. No, pero para mí es más interesante porque cuando vas hacia el espejo, a veces vas caminando hacia el estudio y oyes pasos detrás y piensas, ¿quién viene detrás? Entonces te giras siempre y a veces te giras y entonces te ves obligada o a saludar o tal. Ahora miras por ahí. Si te cae bien, y si no, fuera. Lo han puesto por eso, Ángeles, para que tú no tengas que yo tenga que saludar. Y después esta mañana hemos tenido también momentos de cámara café. ¿Te acordás de aquella serie delante de la máquina del café? Pues hay un momento que estaba Uslé, Esther Bazán de la redacción de Madrid y un técnico, no me acuerdo quién era ahora mismo. Bueno, es el Chema y yo mirando al espejo, hablando del espejo, y un momento que era maravillosa la imagen. Estaban las 4 cabecitas allí, súper monos, los 4. ¿Qué habéis hecho esta mañana? Poco. Todos nos hemos fotografiado delante de ese espejo. ¿Con qué poco se os hace felices también, digo? Con un espejo en una esquina. Hicimos una fiesta el día que se cayó el torno abajo de la cafetería. Pero lo que el otro día pasó una cosa muy buena con el torno también, disculpa por interrumpirte. Nada, que a Sergio se le cayó de que dijo, justo ahora eran la 1:32 y dijo, ahora se va a caer el torno. Hizo el torno, ¡pam! Se le cayó justo enfrente. Esto en mi cabeza como que lo recordaba mucho más interesante Casi me decepciona que ahora que lo estoy contando. Pero me extraña que nos haya llamado la atención un grifo y una tubería que sale del lavabo. También es muy bonito eso. Este tema... Esto es otra cosa, que van a ser las nuevas fuentes de agua que van a llegar. Está la radio interesantísima. Es que nosotros con Sastre hemos pensado que ponían una lavadora. No, porque así puedes traerte... Mira, ya solo faltaba que la gente se lave aquí su ropa. Igual es una indirecta. Pero con la de horas que pasamos aquí, pues mira, mientras estás haciendo el guión, te pones la lavadora y te llevas la ropa limpia a casa. Pues las fuentes de agua que eran de una manera ahora van a ser de otra. A ver si nos han comprado y el nuevo dueño está rediseñando esto. no lo sabemos. Cada vez nos parecemos más a la serie Poquita Fe, que como bien ha titulado Sergio Castro, nosotros seríamos poquita cosa. Porque nos quedamos asombrados con un detallito, con un grifo en un poquita pasillo. cosa. Las pequeñas cosas. Nos conformamos con nada. Avancemos, que yo no tengo toda la mañana. Hoy por hoy. I'm walking around in circles. I've closed my ears and believe my own lies. I'm break the silence always. I make a lot of Pues vamos ya con el último compás, que nos queda poquito para irnos. Y el último compás es para Ciudad sin sueños, una película rodada con actores no profesionales en la Cañada Real Galiana, el mayor asentamiento irregular de Europa, a 15 minutos de Madrid, donde viven más de 4.000 personas, la mitad de ellas niños y niñas, sin agua corriente y desde 2020 sin luz. Su director, el director de la película, Guillermo Galoe, ha estado en el Comando Norte y él nos ha contado cómo se planteó abordar esta realidad en un tono poético, mágico.
¿Qué pasa cuando se hace de noche? ¿Qué pasa cuando llega la oscuridad? ¿Qué pasa cuando no hay luz? ¿No? Pues esa oscuridad nos evoca, nos lleva a la infancia, es el territorio de los sueños también, ¿no? Las mujeres, que son quienes de alguna forma sostienen en ese círculo, ¿no?, de cuidados la identidad familiar, ofrecen a los niños una alternativa a este miserabilismo al que nos podemos inclinar, ¿no?, ante esta situación que es dramática, la verdad. Entonces ellas pues hablan de un futuro lleno de colores, lleno de abundancia, ¿no? Las calles de oro. Exacto. Y un futuro además planteado en pasado, ¿no? Ellas dicen así era el futuro, que de alguna forma es lo que habla de nuestra identidad. Pues vamos a ir terminando, a tomar el camino hacia la redacción pasando por delante del espejo, y miedo me da yendo todos juntos hacia ella. Mañana volveremos, si es que no nos hemos quedado ahí enganchados con el espejo. Mañana volvemos a partir de las 6, les esperamos, pongan el despertador. It's wide open, so is the door, forevermore. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.